Bueno, hermanos, esta es la segunda parte del sermón del domingo pasado. Seguimos con la disputa número 2 que tiene Malaquías contra Israel, o realmente la disputa que tiene Dios contra el pueblo de Israel. Sin embargo, estas disputas, la disputa número 2 tiene un título diferente a la de la primera. La primera la titulé El gran nombre de Dios, y ahora le he colocado a esta disputa el celo de Dios. Esta es la misma disputa, pero en el capítulo 1 tiene un énfasis diferente ahora en el segundo, porque inicia con una pregunta la disputa: ¿en qué te hemos deshonrado? Y Dios aborda dos aspectos diferentes de la deshonra que recibió por parte de Israel. En la primera tenemos la mediocridad de los que presentan sus sacrificios defectuosos delante de Dios, y la poca diligencia de los sacerdotes que reciben los sacrificios. Pero ahora Dios resaltará el hecho de que es deshonrado por el poco celo que le tiene Israel, el poco celo que Israel tiene de su nombre, especialmente los líderes de Israel, los sacerdotes y los levitas. Acompáñenme en la lectura, versículos del 1 al 3. Ahora pues, oh sacerdotes, para vosotros es este mandamiento: si no oyereis y si no decidís de corazón dar gloria a mi nombre, ha dicho Jehová de los ejércitos, enviaré maldición sobre vosotros y maldeciré vuestras bendiciones, y aún las he maldecido porque no habéis decidido de corazón. He aquí yo os dañaré la sementera y os echaré al rostro el estiércol de vuestros animales sacrificados, y seréis arrojados juntamente con ellos. Si los sacerdotes mantenían una actitud de desprecio hacia la adoración a Dios, dice él que mandaría a quitar sus bendiciones y mandaría maldiciones, y es que ya había mandado maldiciones. Estas maldiciones Dios ya las había anunciado muchos años atrás en el libro de Deuteronomio, en aquel monte llamado Ebal, donde Dios pone delante de Israel las bendiciones y las maldiciones, y les dice: escoge la vida. Entonces Israel ya conocía las bendiciones y las maldiciones, y estaba siendo objeto ya de las maldiciones de Dios en esta ocasión. En el texto donde están estas maldiciones y maldiciones es Deuteronomio capítulo 27 y capítulo 28, y son contadas como bendiciones materiales y maldiciones también materiales. Pero en Malaquías todas las maldiciones ya no son contadas una por una como en el libro de Deuteronomio, sino que todas las maldiciones se resumen en una maldición, que es la maldición contra la sementera. La sementera es la actividad agricultora, o puede referirse también al terreno agrícola, de donde siembran. Es la acción o el lugar de donde se obtiene la provisión de la casa. Si ellos no honran su nombre, entonces Dios tocará la parte más importante de ellos. Esta es la relación. La máxima honra se la estaban dando a sus pertenencias, no a Dios. Cuando ellos preferían tener sus mejores animales en lugar de ofrecérselos a Dios, en otras palabras, estaban teniendo un ídolo. En el contexto que vimos en el capítulo 1, lo que ellos hacían era seleccionar lo peor de su ganado y presentárselo a Dios. Y ahora lo que les está diciendo es: ustedes no me quieren dar lo mejor de su ganado, yo voy a maldecir su cementera. Yo voy a maldecir de dónde obtienen su alimento ustedes. Y este problema de maldecir la cementera es que no solo de ellos comían ellos de la cementera, sino que los animales también comían de ella. Entonces no solamente es una maldición para ellos, sino para todo lo que tienen. No debía abarcar muchas áreas de la vida, solo aquella que le daba vida a todo lo demás. Además, Dios les quitaría ese Dios de su corazón.
es el Dios de su vida. Pero no solo eso, el versículo 3 dice que Dios les echará estiércol de esos animales sacrificados y que serán echados con ellos. Dios les quitará la sementera de donde ellos comen, de donde comen sus mejores animales que no les están dando, y los animales defectuosos que están sacrificando, Él tomará el estiércol de estos animales defectuosos, se los tirará en la cara y ellos mismos serán echados al sacrificio con ellos. Durante el sacrificio de la expiación, los animales debían ser tratados por los sacerdotes, ellos debían arreglarlos de una forma especial. Los hebreos debían presentar su sacrificio y los sacerdotes debían despedazar al animal. Los sacerdotes debían tomar el estiércol y algunas otras partes para sacarlas fuera del campamento a un lugar limpio, donde serían quemadas y hechas cenizas en un fuego de leña. En donde se echan las cenizas, ahí será quemado. El que lo quemare, o sea, la persona, el sacerdote encargado de llevar el estiércol y quemarlo, después de haberlo quemado, se lavará sus vestidos y lavará también su cuerpo con agua, y después podrá entrar otra vez en el campamento, porque era una forma de enseñarles cuál es la inmundicia que está llevando el sacrificio y que hay que sacar fuera del lugar de adoración. Y lo que les está diciendo Dios es: yo voy a maldecir todo lo que ustedes tienen, los voy a maldecir a ustedes, y lo que ustedes me están entregando, voy a tomar lo asqueroso de eso y se los voy a echar en la cara, y voy a sacar el estiércol fuera del campamento, pero con ustedes, y ustedes se los van a quemar. Dios los va a quemar. De por sí el estiércol es inmundo y asqueroso. Ahora agreguemos el hecho de que es representación también de la inmundicia espiritual. Aquello que debían sacar del campamento por su inmundicia, sería mejor para Dios que estuviera en la cara de los que se suponía fueran sus siervos. Dios agrega que ellos deben ser arrojados juntamente con el estiércol. Ellos debían ser quemados con el estiércol puesto en sus caras. Lo que Dios les está diciendo es que ustedes, le está diciendo a Israel, ustedes son tan inmundos como el estiércol por su composición material y por su significado espiritual. En lugar de quemar los sacrificios defectuosos, deberían entonces quemarlos a ustedes con las inmundicias de sus sacrificios inmundos. Ustedes deberían ser consumidos por sus pecados. Ustedes son los que realmente merecen el infierno. Versículo 4 al 6. Y sabréis que yo os envié este mandamiento para que fuese mi pacto con Leví, ha dicho Jehová de los ejércitos. Mi pacto con él fue vida y de paz, las cuales cosas yo le di para que me temiera, y tuvo temor de mí, y delante de mi nombre estuvo humillado. La ley de verdad estuvo en su boca, e iniquidad no fue hallada en sus labios. En paz y en justicia anduvo conmigo, y a muchos hizo apartar de la iniquidad. Los sacerdotes, los líderes de Israel, eran descendientes de una tribu en específica, que era la tribu de Leví. Recuérdense que todos los israelitas tienen su nombre de un ancestro común llamado Israel, que también se llamaba Jacob. Pues este Israel o este Jacob tuvo 12 hijos de quienes sus nombres tienen las 12 tribus. Cada uno de los 12 hijos tuvo una descendencia contada como una tribu. Bueno, uno de estos 12 hijos era Leví, de donde venía toda su familia, la tribu de Leví. A la familia de Leví se le dio el ministerio de la adoración. Ellos estaban encargados de dirigir y arreglar todo lo necesario con la adoración. Dentro de la tribu de Leví, de la familia de Leví, se escogió a otra familia, la familia de Aarón. Esta familia de Aarón sería sacerdote. Todos los levitas trabajaban en algo relacionado con la adoración, pero solo la familia de Aarón era la encargada de ser sacerdotes. Todos los sacerdotes eran levitas, pero no todos los levitas eran sacerdotes. Malaquías habla de que Dios hizo un pacto con Leví. Según Dios, en Malaquías, este pacto tenía las siguientes características. Número 1,
de acuerdo a los versículos que estamos leyendo, es un mandamiento. Número 2, es un pacto de vida y de paz. Número 3, es un pacto para que los levitas temieran. Si nosotros miramos la historia bíblica, varios siglos antes de la profecía, este hijo de Jacob llamado Leví, uno de los 12, la verdad es que no fue un gran hombre de Dios, en lo absoluto. Leví fue un asesino, y su padre, Jacob, antes de morir, lo maldijo. Acompáñenme a Génesis 49:5. Génesis 49:5 al 7 dice: Simeón y Leví son hermanos, armas de iniquidad sus armas. En su consejo no entre mi alma, ni mi espíritu se junte en su compañía, porque en su furor mataron hombres y en su temeridad descarretaron toros. Maldito su furor que fue fiero y su ira que fue dura. Yo los apartaré en Jacob y los esparciré en Israel. Aquí el texto de Malaquías habla que Leví era un gran hombre, que Leví tuvo la ley de verdad en su boca, que fue un siervo de él, que estuvo en justicia conmigo. Pero si nosotros revisamos la historia de Leví, Leví murió maldito. ¿A qué se refiere entonces cuando Dios habla de él en el versículo 6? Veamos del 6 de Malaquías 2. La ley de verdad estuvo en su boca, e iniquidad no fue hallada en sus labios. En paz y en justicia anduvo conmigo, y a muchos hizo apartar de la iniquidad. Bueno, recuérdense que Leví no solamente era la persona del padre de la tribu, sino Leví también se le llamaba a toda la tribu. Algunos siglos después de la muerte de Leví, su familia ya era la tribu de Leví. Ya le decían a todos Leví. Pero aquí las cosas cambian un poco. Hablo de la historia de Moisés. Moisés recibiendo las tablas de la ley. Moisés estaba con Dios en el monte, y cuando baja se encuentra que el pueblo de Israel, las 12 tribus, estaban adorando al becerro de oro. Dice Éxodo: y viendo Moisés que el pueblo estaba desenfrenado, porque Aarón lo había permitido para vergüenza entre sus enemigos, se puso Moisés a la puerta del campamento y dijo: ¿quién está por Jehová? Júntese conmigo. Y se juntaron con él todos los hijos de Leví. Y él les dijo: así ha dicho Jehová, el Dios de Israel: poned cada uno su espada sobre su muslo, pasad y volved de puerta a puerta por el campamento, y matad cada uno a su hermano y a su amigo y a su pariente. Y los hijos de Leví lo hicieron conforme al dicho de Moisés, y cayeron del pueblo en aquel día como 3,000 hombres. Entonces Moisés dijo: hoy os habéis consagrado a Jehová. Cada uno se ha consagrado en su hijo y en su hermano, para que él dé bendición hoy a vosotros. Leví el padre, había sido un gran asesino para Israel, pero para el pueblo de Israel, la tribu de Leví corrigió el camino de su padre y se puso delante de Moisés para hacer conforme al mandamiento de Dios y limpiar el pecado de Israel. Moisés bendice a la tribu de Leví, le dice: hoy os habéis consagrado a Jehová. Vean el celo de Leví para guardar los mandamientos de Dios. Leví tenía que hacer lo que tenía que hacer. Él debía ponerse con Jehová, y lo hizo para mantener el honor del Dios vivo. Y Dios lo que hace es bendecir a la tribu de Leví. Algunos años después de este incidente, otro levita muestra también su celo por el nombre de Dios. Acompáñenme en Números capítulo 25. Números 25.
versículos del 6 al 13. Y he aquí un varón de los hijos de Israel vino y trajo una madianita, es decir, una mujer que no era israelita, a sus hermanos a ojo de Moisés y de toda la congregación de los hijos de Israel, mientras lloraban ellos en la puerta del tabernáculo de reunión. Y lo vio Finees, hijo de Eleazar, hijo del sacerdote Aarón, y se levantó de en medio de la congregación y tomó una lanza en su mano, y fue tras el varón de Israel a la tienda, y lo alanceó a ambos, y los alanceó a ambos, al varón de Israel y a la mujer por su vientre, y cesó la mortandad de los hijos de Israel, y murieron de aquella mortandad 24,000. Entonces Jehová habló a Moisés diciendo: Finees, hijo de Eleazar, hijo del sacerdote Aarón, ha hecho apartar mi furor de los hijos de Israel, llevado del celo de entre ellos, por lo cual yo no he consumido en mi celo a los hijos de Israel. Por tanto diles: he aquí yo establezco mi pacto de paz con él, y tendrá él y su descendencia después de él el pacto del sacerdocio perpetuo, por cuanto tuvo celo de su Dios e hizo expiación por los hijos de Israel. Vean cuál fue el rol de los levitas. Ellos se consagraron y Dios alaba su celo. Y Él promete un pacto perpetuo para los hijos de Aarón que llevaban el sacerdocio, por cuanto tuvieron celo de Dios y quitaron el pecado de Israel. Es literalmente lo que dice el libro, este capítulo 25 de Números. Este levita confirmó el pacto de bendición que habían tenido sus padres una generación antes, en el monte, cuando recibieron las tablas. Y Dios lo llama exactamente como se lo dijo a Malaquías: un pacto de paz. Pero Malaquías es también, dice Malaquías, que es también un pacto de vida. Esto era algo implícito, porque con lo que hizo la tribu de Leví y lo que hizo Finees con la tribu, con los de Israel, es que él quitó el pacto, quitó la iniquidad para darles vida. Los levitas debían mantener el nombre de Dios en alto para que todo el pueblo honrara a Dios. Si todo Israel debía ser un país de adoración, los levitas debían ser más consagrados a Dios. La función especial de los sacerdotes eran los sacrificios, pero la función especial de todos los levitas, incluyendo los sacerdotes, era la enseñanza de Dios, de la ley de Dios. Acompáñenme a Deuteronomio 33. Versículo 8. A Leví dijo, o sea, a los hijos de Leví, dijo: ellos enseñarán tus juicios a Jacob y tu ley a Israel. Pondrán el incienso delante de ti y el holocausto sobre tu altar. Esta era la función de los levitas: ayudar en la adoración, en los sacrificios, pero era enseñar a Israel la ley de Dios. Los sacerdotes tenían la tarea especial de hacer el sacrificio, pero todos los levitas tenían la tarea especial de enseñar a Israel. Por eso en la repartición de la tierra, los levitas no son puestos en un territorio. Los levitas acompañan a las tribus de Israel porque ahí debían ministrar la palabra delante de Dios y delante de los hombres. Pero ahora estaban profanando su ministerio en general, porque no solo era un asunto del sacrificio, como vimos en el capítulo 1, que recibían los animales impuros. Ahora es un asunto completamente de la desobediencia de Leví. Aceptan animales impuros porque estaban desobedeciendo la ley de Dios, que se supone debían enseñar a los israelitas. Revisemos a Malaquías 2, versículo 7.
Dice, porque los labios del sacerdote han de guardar la sabiduría, y de su boca el pueblo buscará la ley, porque mensajero es de Jehová de los ejércitos. Mas vosotros os habéis apartado del camino, habéis hecho tropezar a muchos en la ley, habéis corrompido el pacto de Leví, dice Jehová de los ejércitos. Los labios de los levitas debían guardar la sabiduría, pero lo único que ha salido de su boca es pura necedad. Recordemos la pregunta de Dios: ¿en qué te hemos deshonrado? Dijeron, de su boca lo deshonraron. El pueblo debía buscar la ley, pero con sus palabras hacían que el pueblo pecara. Han hecho tropezar a muchos y rompieron ese pacto que habían confirmado sus padres, los levitas, en el libro de Deuteronomio, de Números y de Éxodo. Entonces, ¿dónde está el celo? Han quebrantado el pacto que tenían de hacer ministros de Dios. ¿Dónde está aquella reverencia por su nombre? ¿Dónde está aquella disposición para que el pueblo de Dios no se contaminara por el pecado? ¿Dónde está la honra a Dios? Versículo 9. Por tanto, yo también os he hecho viles y bajos ante todo el pueblo, así como vosotros no habéis guardado mis caminos, y en la ley hacéis acepción de pecado. Ninguno de ellos escaparía por haber roto el pacto de Dios. Se han hecho viles, se han corrompido, se han hecho inmundos, se pervirtieron. No han cumplido la ley de Dios y han hecho distinción de personas. Parece que aceptaban ciertos sacrificios de gente más importante, y a las personas que tenían menos eran más rigurosos con ellos. Por esto Dios les arrojaría excremento en la cara y los quemarían junto con las entrañas de los sacrificios inmundos que les estaban presentando. Ni el sacrificio ni ellos eran agradables a Dios. El celo de la casa de David de la casa de Leví se había acabado. Pero esto era necesario. Era necesario que el sacerdocio de Leví fallara. Era necesario para que surgiera un nuevo sacerdocio bajo un mejor pacto. Acompáñenme a Hebreos capítulo 7, versículo 11. Hebreos 7, 11 y 12 dice: si pues la perfección fuera por el sacerdocio levítico, o sea, de Leví, porque bajo él recibió el pueblo la ley, ¿qué necesidad habría aún de que se levantase otro sacerdote según el orden de Melquisedec y no fuese llamado según el orden de Aarón? Porque cambiado el sacerdocio, necesario es que haya cambiado también la ley. El autor de los Hebreos nos está diciendo aquí que el sacerdocio de Leví nunca sería perfecto. Por lo tanto, había necesidad de un nuevo sacerdocio. Este es el sacerdocio, según este texto, del orden de Melquisedec, es decir, de los hijos de Melquisedec, de la descendencia de Melquisedec. Este sacerdocio debía también traer un cambio de ley. Acompáñame en la lectura de Hebreos 7, versículo 17. Dice: pues se da testimonio de él, de este nuevo sacerdote. Tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Queda pues abrogado el mandamiento anterior a causa de su debilidad e ineficacia, pues nada perfeccionó la ley, y de la introducción de una mejor esperanza por la cual nos acercamos a Dios. Y esto no fue hecho sin juramento, porque los otros, o sea, los levitas, ciertamente sin juramento fueron hechos sacerdotes, pero este con el juramento del que dijo: juró el Señor y no se arrepentirá, tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Por tanto, Jesús es hecho fiador de un mejor pacto, de un mejor sacerdocio. Cristo es
hecho un mejor sacerdocio, un mejor pacto que el pacto que Dios tenía con Leví, porque Leví falló. Pero el pacto de Cristo es un pacto verdadero de vida y de paz, porque está garantizada por la vida y la paz de Jesucristo. Él debía hacer el sacrificio perfecto para hacernos perfectos a nosotros. Tanto por su sacrificio como por su espíritu, Él nos santifica con su palabra. Los levitas debían enseñar al pueblo y no lo hicieron. Ni siquiera los levitas y los sacerdotes podían cumplir la ley, mucho menos enseñar a que Israel cumpliera la ley. Debía nuestro maestro ser un perfecto cumplidor de la ley de Dios. Y así fue. Cristo guardó cada letra y cada tilde para acercarnos a Dios, un corazón dispuesto para obedecer la ley de Dios. Obedecer la ley de Dios nos da celo por Dios. Conocerlo nos hace tener alta estima de su divinidad. Obedecerlo nos hace honrarlo como es debido y tenerle temor reverente. Esa es la disputa que tiene Dios contra Israel. ¿En qué te hemos honrado? Y la primera respuesta, ¿en qué te hemos deshonrado? Y la primera respuesta del capítulo 1 es: ustedes me dan lo peor. Y en la segunda respuesta es: ustedes no tienen celo por mí. Cuando nuestro Señor Jesucristo se acercaba al templo de Dios, se dio cuenta que era un mercado. Había irreverencia, no había celo en lo absoluto. Él vino y tiró las mesas de los cambistas y las sillas de los vendedores para purificar la casa de Dios. Y cuando sus discípulos lo vieron, entre ellos pensaron en el Salmo que dice, aquí se está cumpliendo la escritura que dice: el celo por tu casa me consume. Para nosotros, la pregunta es: ¿cuánto celo tenemos nosotros por Dios? ¿Por su casa, por su iglesia? En otras palabras, ¿dónde está la honra que nosotros le debemos a Dios? ¿Dónde está el temor? Todo está en Cristo. Cuanto más conocemos a Cristo, más podemos entender y aplicar la honra que le debemos. Si le conocemos poco, le amamos poco. Si creemos que Él es uno más de los que está por ahí, no entenderemos cuál es la honra que Él necesita, que Él requiere. Dios pregunta a nosotros hoy, en esta noche. Nosotros debemos responder: Señor, ¿en qué te hemos deshonrado? Y debemos decir al mismo tiempo: perdónanos, Cristo, y ayúdanos a darte la honra de vida. Amén. Señor, ¿en qué te hemos deshonrado, Señor? ¿En qué hemos faltado a tu nombre? Te pido, Señor, que nos muestres el camino, nos muestres nuestras fallas, nos muestres nuestras faltas, la desobediencia que tenemos por tu ley, porque no deseamos ser como los israelitas que cayeron a mano de quienes sí tenían celo. Te pido, Señor, que tú puedas pasar como una luz en nuestro corazón para mostrarnos aquellos lugares donde te deshonramos. Porque no deseamos hacerlo, sino que venimos aquí confirmando el pacto con el sacerdote de Jesucristo, quien ha sido para nosotros un mejor mandamiento y una mejor ley, porque nos ha hecho a nosotros de ser imperfectos a ser santos en Jesucristo. Te pido, Señor, que tú renueves nuestro espíritu y nos des también mucho ánimo en el conocimiento de Jesucristo, para poder conocer la gran obra que hemos recibido por causa de Él. ¿En qué te hemos deshonrado, Señor? Ayúdanos y perdónanos en Jesucristo. Amén.